En este vídeo vamos a discutir la simulación de un modelo de calentamiento por radiación y vamos a comparar la simulación del modelo no lineal original con un modelo linealizado aproximado en un cierto punto de funcionamiento. El objetivo es simular este sistema de aquí, ¿vale? Hay un elemento a temperatura elevada que calienta un elemento que está a una temperatura que supondremos en nuestra simulación que las condiciones iniciales son menores. Una temperatura ambiente con el cual, digamos, intercambia calor por conducción y convección, que supondremos lineal, mientras que el calor intercambiado entre el elemento radiador a alta temperatura y el elemento en negro, vamos a suponer que es no lineal por radiación, ¿vale? De hecho, claro, si no tienen contacto físico, es la única forma que tienen de intercambiar calor, ¿vale? Aparte de ello, supondremos pues que hay unas ciertas pérdidas de calor irradiado por el cuerpo T a otros cuerpos de temperatura mucho más baja que de T y que simularemos por este término de aquí, modelaremos con K2 T elevado a 4, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque un poco pues el campo de visión, digamos, del cuerpo T no es el 100%, digamos, la totalidad del cuerpo terrado, aunque tengamos este supuesto espejo parabólico, etcétera, que concentre los rayos, sino que, bueno, pues hay radiación hacia otros sitios. Vale, bien. Pues entonces, el modelo teórico tendríamos esta ecuación de aquí. La derivada de la temperatura con respecto al tiempo es 1 entre masa por calor específico por potencia calorífica neta en el balance que hagamos sobre el cuerpo, pues, esta temperatura T. Entonces aquí tenemos H por la temperatura ambiente menos T. Sería las pérdidas por conducción, convección aproximadamente lineales, por contacto físico entre este cuerpo y el aire que lo rodea, ¿vale? Luego tendríamos un intercambio de temperatura por radiación entre los dos cuerpos modulado por una cuarta potencia entre la temperatura de este elemento radiador y T por una cierta constante K, y esa pérdida K2 por T elevado a 4 hacia otros elementos de una temperatura mucho más baja que ambos, digamos, y que por lo tanto no haría falta poner más temperatura de esos objetos elevado a 4 porque suponemos que es mucho más baja que el resto. Pues entonces eso, T es la temperatura de una pieza depositada, digamos, en este horno por radiación, ¿vale? Temperatura ambiente, pues la temperatura que rodea, temperatura del radiador, ¿vale? Y entonces, bueno, pues en este modelo de una ecuación lo que tenemos son 3 letras, pero 2 de ellas son variables de entrada, la temperatura ambiente y la temperatura del elemento radiador, ¿vale? Y hay una única variable de estado, T mayúscula, ¿vale? Por tanto, con una ecuación podemos simular una ecuación, una incógnita, es un sistema no lineal de primer orden. Bueno, pues vamos simplemente a programar esta función en MATLAB. Vamos a poner estos parámetros constantes, K, K2, H y masa por calor específico, pues le vamos a dar esos valores. Y entonces, pues, ¿cómo expresamos ese modelo? Pues poniendo esta función de 3 variables, ¿vale? Recordad que esta notación me permite evitar escribir funciones de MATLAB en un fichero separado. En vez de tener otro fichero que se llame dt mayúscula barra dt minúscula .m, donde escriba la función, pues si las funciones a escribir en MATLAB son muy sencillas, de una línea, de una sola instrucción, ¿vale? Pues las podemos escribir directamente en el mismo fichero que estamos ejecutando, ¿vale? Entonces esta es una función a la que tiene 3 argumentos, un numerito que es la temperatura del radiador, otro numerito que es la temperatura del ambiente y otro numerito que es T, y me devuelve la derivada de la temperatura. Simplemente una puntualización, ¿vale? Que el signo que acompaña a T, tanto en la conducción, convección como en la radiación, es negativo, para que así un poco, si T fuera un número muy alto, si este cuerpo estuviera muy caliente, pues el resultado de todo esto debería ser un número negativo, porque el cuerpo debería enfriarse. La derivada de la temperatura respecto al tiempo debería ser negativa, ¿vale? Por lo tanto, pues ese sería un poco el criterio de signos para tener el modelo correcto. Bueno, pues con todo esto ya podemos programar esta ecuación del modelo, ¿vale? Y ahora pues vamos a simularlo. Las funciones del tiempo tamp y trad, que son entradas, son arbitrarias, y bueno, pues vamos a elegir un cierto punto de funcionamiento de dichas entradas y vamos a hacerlas subir y bajar alrededor de ese punto, ¿vale? Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que la temperatura del elemento radiador varía alrededor de 600 centígrados y la temperatura ambiente es de 110 grados centígrados, y entonces, bueno, pues como las fórmulas de la radiación funcionan con la temperatura en kelvins, pues vamos a pasarlo a kelvins, y así definimos la temperatura del elemento radiador en un punto de funcionamiento y la temperatura ambiente, punto de funcionamiento, en kelvins. Luego, pues para hacerlas subir y bajar, pues vamos a definir una función auxiliar, por ejemplo, que sea el
signo del seno y así nos generará ondas cuadradas, ¿vale? La función onda cuadrada, que admite dos argumentos, uno es el tiempo en el que evaluamos la onda cuadrada y otro es el periodo de esa onda, pues es el signo del seno de 2pi por el tiempo entre el periodo, ¿vale? Por ejemplo, si quiero dibujar 10 segundos de una onda cuadrada de periodo 2, yo lo haría con este código de aquí, en esta sintaxis de MATLAB. Este trocito subrayado es lo que se llama una función anónima. Yo no le doy nombre porque solo la utilizo una única vez y simplemente lo que digo es que evalúe la función onda cuadrada en ese tiempo con periodo 2, ¿vale? Entonces esto de aquí pues me permite pues ahorrar espacio definiendo funciones en otros ficheros, etcétera, ¿vale? El resultado, bueno, pues aquí tenemos buscar pues 10 segundos de una onda cuadrada de amplitud 1 y periodo 2. Bueno, pues con esta función auxiliar, onda cuadrada, pues haremos que las entradas, que son arbitrarias, obviamente, pues le daremos unas ciertas ondas cuadradas para ver cómo se calientan o se enfrían las cosas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a simular una temperatura del radiador, ¿vale? A la que yo le dé un cierto tiempo y entonces pues que sea la constante de funcionamiento más. Esto de aquí es una expresión, digamos, que vale 1 si el tiempo es mayor de 75 y 0 si el tiempo es menor o igual a 75. Entonces, pues los primeros 75 segundos vamos a dejarla en constante y luego a partir de 75 segundos vamos a meterle una onda cuadrada de periodo 100 y amplitud 50 grados alrededor de ese punto de funcionamiento, ¿vale? 50 arriba, 50 abajo. Y a partir del tiempo 280 vamos a desviarlo 30 grados la media por encima del punto de funcionamiento y además vamos a añadir a todo lo anterior una onda cuadrada de amplitud 170 grados, ¿vale? Con lo cual a partir del tiempo 280 realmente tendremos unas perturbaciones, digamos, unas subidas y bajadas de la temperatura del radiador de 170 más 50, 220 grados alrededor del punto de funcionamiento más 30. Bien. Como hemos hecho esta temperatura del radiador tan complicada, pues bueno, vamos a dejar la temperatura ambiente como una constante, de modo que, claro, como los códigos de simulación me requerirán una función del tiempo, pues digamos que lo único que haré será definir una función del tiempo que sea el punto de funcionamiento constante por, bueno, pues una matriz llena de unos, ¿vale? Del tamaño de la matriz, MATLAB, podrían entrar matrices de lo que entre aquí, ¿vale? ¿Por qué una función del tiempo devolvemos una matriz? Bueno, pues porque MATLAB a lo mejor por ahorrar tiempo al ejecutar, ¿vale? Puede pedir que evalúe estas funciones en 30, 50 o 70 instantes de tiempo a la vez, pero eso es simplemente detalle de programación, ¿vale? Para nosotros esto es una función del tiempo, ¿vale? Del mismo modo, fijaos que en la temperatura del radiador el producto también lo hemos hecho punto estrella, que significa producto término a término, ¿vale? Por si acaso esto de aquí, el tiempo, le hubiera mandado un vector. Pero digo, estos son detalles de programación. El detalle conceptual, por ahora, simplemente uno tiene que quedarse con la idea de que esta temperatura del radiador es una función del tiempo y esta temperatura ambiente también, ¿vale? Aunque en este caso sea una simple constante. Vamos a dibujar durante 500 segundos estas funciones, a ver qué pinta tienen, ¿vale? Entonces esto se hace con este código. Tenemos este vector de tiempos y, bueno, pues hacemos un plot donde, bueno, pues esta temperatura del radiador, ¿ves? Efectivamente aquí programamos que le dé todos los tiempos de una y evalúe el valor de ese Trad y me devuelva un vector de resultados, ¿vale? Lo paso a centígrados para entender mejor en centígrados lo que está pasando. Dibujo en amarillo pues la temperatura del radiador en el tiempo de funcionamiento. Aquí dibujo lo mismo con la temperatura ambiente en negro y, bueno, pues pongo una leyenda con unas etiquetitas, etcétera. Bueno, pues aquí tenemos pues que la temperatura del radiador, estas ondas cuadradas de periodos varios y que empiezan a partir de un cierto tiempo, pues es esta rayita verde. La rayita amarilla es el punto de funcionamiento central alrededor del cual he decidido que varíe esa temperatura del elemento radiador, ¿vale? Y, bueno, pues ahí abajo tenemos pues la temperatura ambiente, que la hemos programado como una constante. Bien, pues vamos a simular el modelo no lineal con estas entradas. En un modelo no lineal el concepto de punto de funcionamiento realmente no tiene ningún significado. El valor de las funciones del tiempo es este y, bueno, pues como el modelo no hace ninguna aproximación, como luego haremos, pues en principio ya está, sin más. Bien, vamos a simular 500 segundos de simulación. Y vamos a poner aquí determinadas opciones: tolerancia relativa, tolerancia absoluta, paso de integración máximo, paso de integración sugerido inicialmente. Y entonces, bueno, pues al simularlo, pues claro, lo que me pide MATLAB es
una función simplemente de la temperatura y del tiempo, ¿vale? Me pide un argumento que se llama odefun, ¿vale? Aquí en este integrador numérico, ¿vale? Y entonces este integrador numérico, pues el argumento odefun, ¿vale? Pues pide una función cuyo primer argumento sea el tiempo y cuyo segundo argumento sea el estado. Digamos, aquí le llama y, pero bueno, pues y, x, t mayúscula, da igual, ¿vale? Bien, entonces, en este caso, pues yo tengo que reescribir el código anterior preparado para que el comando adecuado de integración numérica lo haga como una función con dos argumentos. Uno es el tiempo y otro, pues el estado, que en este caso es la temperatura. Entonces, pues es el modelo teórico que yo tenía antes, aquí, en esta ecuación, pero bueno, tengo que sustituir estas dos cosas por su valor función del tiempo. Entonces volvemos abajo y aquí tenemos que dado el tiempo, pues yo sustituyo por el valor de la función de la temperatura alrededor en ese tiempo y del mismo modo la temperatura ambiente, ¿vale? De manera que así este objeto es exactamente lo que necesita mi simulador. Lo primero que podemos hacer, antes incluso de simular, es obtener puntos de equilibrio sin ningún tipo de integración numérica o rungecuta, etcétera, ¿vale? En concreto, por ejemplo, el comando fsolve, dado una función codificada arbitrariamente, me intenta obtener el resultado de f igual a 0, ¿vale? Y lo que ocurre es que, bueno, pues si tiene varios mínimos locales, lo que sea, f puede ser una función muy complicada, yo pido que intente obtener un valor, una raíz de f de x cercana a un cierto valor de prueba inicial que yo le doy. Entonces yo aquí, por ejemplo, pido que alrededor de 600 Kelvin me intente buscar una solución que haga 0 a esta función de aquí. Aquí tenemos una función anónima definida como la función que se le mete un argumento, tec, que trata de buscar, y trata de buscar el valor de tec que hace que la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, en mi modelo teórico, cuando la temperatura del radiador es el punto de funcionamiento y la temperatura ambiente es el punto de funcionamiento, valga 0. ¿Vale? Pues la resolución de esas derivadas a 0 me da 744 kelvins. Y bueno, pues en principio con las tolerancias y criterios de parada por defecto, MATLAB me da aquí más detalles, el problem appears regular, o sea que parece que no encuentra ninguna dificultad especial numérica, ¿vale? Y entonces pues obtiene que la temperatura en centígrados a la que llegaría la pieza no en equilibrio serían 471 grados si la temperatura ambiente y la temperatura del radiador fueran las que hemos definido antes del punto de funcionamiento de 600 y 110 centígrados, ¿vale? Vamos a simular desde un estado inicial, por ejemplo, de la temperatura inicial en 100 centígrados y vamos a ver cómo se calienta o se enfría eso. Las órdenes tic-toc cronometran y bueno, pues entonces el comando ODE45 con rungecuta45 de método de integración me devuelve un vector de tiempos de simulación y un vector de temperaturas simuladas en ese tiempo. El modelo a simular es este dt odefun que habíamos definido aquí arriba, ¿vale? Le entra tiempo, temperatura y bueno, pues hace las ecuaciones del modelo no lineal. Simulamos entre 0 y un tiempo final, ¿vale? Desde estas condiciones iniciales de 100 grados y bueno, con estas opciones de exactitud, pasos de integración, etcétera. Bien. Vamos a ver ahora la gráfica de los resultados de esta simulación. Si queréis podéis pausar ahora el vídeo y ver el código que hay aquí y cómo produce la gráfica que ahora vamos a enseñar con sus anchos de línea, sus colores, leyendas y etiquetitas, etcétera, ¿vale? Esto pues es un puro MATLAB elemental, ¿vale? Entonces vamos a analizar los resultados, ¿vale? Entonces aquí tenemos, por una parte, la gráfica anterior donde teníamos pues, las constantes del punto de funcionamiento en amarillo, el punto de funcionamiento del radiador, alrededor del cual en verde hemos decidido meter una serie de ondas cuadradas, etcétera, que suben y bajan alrededor de ese punto de funcionamiento a partir de t igual a 75, ¿vale? El punto de equilibrio en azul clarito, en azul celeste, que calcula MATLAB con su fsolve, solución numérica, digamos, de unas ecuaciones no lineales, ¿vale? Y la simulación no lineal, que es lo que ha calculado ODE45, ¿vale? La línea en azul oscuro, ¿vale? Vemos que efectivamente en los primeros instantes ODE45 pues llega, ¿vale?, hasta un punto de equilibrio que es el calculado, a partir de los 50-60 segundos pues ya estamos en ese punto de equilibrio y que luego, bueno, pues conforme sube más la temperatura del elemento radiador, pues entonces la temperatura de la pieza se calienta, digamos, y cuando baja pues la pieza se enfría.
¿vale? Tarda un cierto tiempo, claro. Y bueno, y a partir de 280 pues se hace más complicada la forma de onda y pues bueno, pues la pieza se calienta y se enfría con otra forma de onda, ¿vale? Ahora vamos a hacer el modelo linealizado. El modelo linealizado se trata de sustituir las variables por variables incrementales, ¿vale? Y entonces sustituir las funciones no lineales, en concreto t elevado a 4, por la derivada parcial en el punto de funcionamiento por un incremento, ¿vale? De manera que la temperatura del elemento radiador elevado a 4 se me convierte en 4t cubo por incremento de temperatura, claro, en el punto de funcionamiento, y la temperatura elevado a 4 pues también otro 4t cubo, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos el modelo linealizado, ¿vale? La derivada del incremento de la temperatura de la pieza pues es una función, claro, de dos entradas y del propio estado, que ahora será pues incremento de temperatura, ¿vale? Y bueno, pues esta ecuación de aquí es el código MATLAB de la fórmula de ahí arriba, ¿vale? Donde efectivamente pues tenemos la temperatura en el punto de equilibrio al cubo por 4 por incremento de T, ¿vale? Y la temperatura del radiador al cubo por 4 por incremento de temperatura del radiador, ¿vale? Y bueno, pues esta es la forma de codificar el modelo de arriba, ¿vale? Al simularlo, pues claro, las entradas han de estar en variables incrementales, por lo tanto a esto de aquí le llamo incremento de temperatura del radiador, a la temperatura del radiador menos su punto de funcionamiento, la temperatura ambiente menos su punto de funcionamiento, pues le llamo incremento de temperatura ambiente, y entonces para el simulador le meto una función del tiempo y del estado, que en este caso es el incremento de temperatura, donde yo evalúo el modelo incremento de temperatura de la pieza linealizado con la entrada incremento de temperatura del radiador, incremento de temperatura ambiente, y con el estado incremento de T, ¿vale? La condición inicial para simular también ha de estar en variables incrementales, por lo tanto a la temperatura inicial le resto del punto de equilibrio, y entonces pues ya lo tengo todo codificado en variables incrementales y puedo hacer la simulación con OD45, ¿vale? Me devuelve unos tiempos de simulación, unos incrementos de T en resultado de esta simulación, donde yo pues la función a simular es esta de aquí, y simulo lo mismo, pues el tiempo final, las condiciones iniciales en incrementales y esas opciones de exactitud del integrador numérico igual que antes, ¿vale? Y entonces, pues claro, para poder comparar ambas simulaciones, este incremento de T, si le sumo el punto de equilibrio, deshago el cambio de variable y tengo la temperatura obtenida con la simulación lineal. Si añado a la gráfica esta temperatura obtenida con la simulación lineal en color rojo, obtengo esta simulación de aquí, donde vamos a comparar ahora la exactitud de un modelo y de otro. La única línea que se ha añadido es la línea roja, ¿vale? Vemos que cuando las temperaturas del radiador y del horno, claro, están cerca de las del punto de funcionamiento, entonces la simulación roja y azul oscuro pues se parecen mucho, ¿vale? Sin embargo, claro, pues en esta fase inicial, que la temperatura inicial estaba lejos del punto de funcionamiento, o en estas fases de la parte final donde la temperatura del radiador se desvía mucho de esa temperatura donde hemos linealizado, bueno, entonces veo pues que efectivamente la simulación linealizada, que es en línea roja, no se parece tanto a la simulación no lineal, que es la línea azul oscuro, ¿vale? En la primera mitad de la figura aquí sí que se parece, pero sin embargo ahí no, ¿vale? Por ejemplo, vemos que el modelo linealizado predice un calentamiento más lento que el que realmente tiene el modelo no lineal, ¿vale? Cuando se calienta, el modelo no lineal se calienta más rápido de lo que predice el modelo linealizado. Y sin embargo, pues cuando se enfría por debajo del punto de funcionamiento, pues el modelo no lineal se enfría menos y más lentamente que lo que el modelo linealizado dice, ¿vale? O sea, el modelo linealizado se queda corto en la predicción de las temperaturas por encima del punto de funcionamiento y se pasa de frío, digamos, en los incrementos de temperatura por debajo, ¿vale? Pero sin embargo, si estamos cerca del punto de funcionamiento, no, ¿vale? Por lo tanto, esta simulación justifica que cuando las entradas a un sistema varían poco alrededor de unos ciertos valores nominales, especificaciones de puntos de funcionamiento, la simulación de los modelos linealizados es una forma razonable de trabajar con sistemas no lineales. Además, lo bueno es que los modelos linealizados, claro, tienen soluciones analíticas, transforma de Laplace, las ecuaciones diferenciales lineales, ¿vale? Mientras que las no lineales no.
¿vale? Por lo tanto, pues en un entorno tecnológico donde tuviéramos que trabajar en las condiciones de los primeros 280 segundos, pues sería razonable utilizar el modelo linealizado, mientras que si las condiciones fueran las de los siguientes, los últimos 200 segundos, digamos, pues entonces la utilización de modelos linealizados ya no estaría tan justificada. Bien, pues con esto finaliza este vídeo de comprobación, digamos, de la diferencia entre linealizado y no lineal, ¿vale? Y simplemente por concluir un pequeño resumen, ¿vale? Aquí tenemos el modelo no lineal, ¿vale? Lo linealizamos mediante esta ecuación aquí, linealizada. Pasamos a variables incrementales y ponemos todas estas ecuaciones diferenciales en la forma adecuada para que O de 4, 5 se lo trague. Y entonces pues podemos comparar unos con otros, claro, haciendo y deshaciendo los cambios de variables. Primero todo lo que le entre el modelo linealizado en incrementos, y lo que salga tenemos que volver a... Antes le restábamos antes de ejecutar el modelo linealizado y después se lo sumamos, ¿vale? Entonces pues con los cambios de variables adecuados todo esto se suma y se pueden comparar. Muy bien, pues con esto finaliza la grabación.